Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Te rogamos, Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo, para que sea tomando esta noche el control de cada uno de nuestros corazones. Y como dice tu palabra, y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Padre, te rogamos también que el Espíritu Santo sea quitando todo velo espiritual y, como dice tu palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y que esta revelación que esta noche el Espíritu Santo nos quiere hacer, que sea para bendición a cada una de nuestras vidas, para un arrepentimiento genuino y para salvación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Hermanos, vamos a entrar a un tema muy profundo que son el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por eso, pues, de entrada, pedimos en oración que sea el Espíritu Santo que sea el que tome el control. Y no como dice la palabra de Dios, ¿no? Que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, sino dándole paso al Espíritu Santo. Estas 7 iglesias están ubicadas en Asia Menor, que actualmente es la actual Turquía. Estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Antes de entrar a la revelación que ya es apocalíptica, vamos a aplicar la palabra del Señor. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañes por medio de filosofías huecas y sutilezas tradiciones según los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme según Cristo. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Primera de Corintios 2:13, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Esto se refiere, hermanos, a aplicar la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:16 dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos habla hoy por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Entonces nosotros no tenemos por qué consultar filosofías ni nada por el estilo, porque estamos acomodando lo espiritual con lo espiritual. La misma palabra de Dios nos da la interpretación de las escrituras. Primero que todo, para aclarar y para entender este mensaje a estas iglesias, quiero hacer como un resumen de lo que es la iglesia de Cristo. En Colosenses 1:18 dice, y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Efesios 1:22,
sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, que es su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. En Romanos 12:5, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos somos los miembros de unos a otros. Corintios 12:14, además el cuerpo no tiene un solo miembro, sino muchos miembros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Un ejemplo que nos presenta acá el Espíritu de Santo de la Iglesia de Cristo está en Efesios 5:25, hablando del matrimonio. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su Salvador. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese y santa. En Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a la iglesia de Cristo, a la iglesia y a Cristo. Entonces, estos 7 mensajes van dirigidos a una sola iglesia. Aquí el Señor nombra 7 iglesias. Como dice la palabra del Señor, que somos muchos miembros los que conformamos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo es uno, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, este mensaje va dirigido a los miembros que están conformando el cuerpo de Cristo. Quiere decir 7 personas en todo el mundo. Y no son prácticamente, son modelos de personas que el Señor está haciendo una exhortación a cada una de ellas. Recuerden, hermanos, que la misma palabra nos exhorta, la misma palabra nos enseña. Ahora la pregunta es el por qué el mensaje a estas 7 iglesias que están en Asia. En el libro de Hechos, el Señor Jesucristo, hablando con los apóstoles, antes de subir al cielo, después que fue muerto, sepultado y al tercer día levantado entre los muertos por Dios Padre, cuando se les presentó a los apóstoles, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que esta comisión el Señor les encomendó ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero tenían que esperar primero la promesa del Espíritu Santo. En Juan 10:16 dice, también el Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, una iglesia, un pastor, Jesucristo. Él es el pastor de pastores. ¿Qué pasaba con esta gente que estaba en toda Asia? Eran gentiles, y entre esos gentiles se habían también mezclado judíos con la doctrina
del judaísmo. Recordemos, hermanos, que los judíos, algunos pertenecían a la secta de los fariseos. Los fariseos se creían santos y ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos no tenían de qué arrepentirse. Eran de una actitud santurrona, dice la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver las características. En Hechos 18, 28, Pedro, hablando, les dijo, y les dijo, y vosotros sois cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se refería a los que estaban a esa gente que estaban en Asia, que eran los gentiles, y habían también extranjeros. Ahí es cuando Pedro reconoce que realmente el Señor no hacía excepción de personas. Los judíos sí hacían excepción de personas. En Hechos 11, 19 dice, y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución y por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando a griegos el evangelio. Entonces, el Señor, cuando vino la promesa y cuando del Espíritu Santo, el primer apóstol que asesinaron fue a Esteban. Debido a esto hubo una gran persecución en Jerusalén y muchos fueron esparcidos. Entre estos que fueron esparcidos llegaron unos hasta Antioquía, que queda en Asia. Y los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. En Hechos 11:26 dice, después fue Bernabé a buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Y se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí en 8:26 vemos que los apóstoles apenas vieron que los griegos, los gentiles, estaban convirtiendo al judaísmo a Cristo. Entonces enviaron a Bernabé y Bernabé fue en busca de Pablo, Saulo de Tarso. Allí se reunieron y fueron llamados por primera vez primeros cristianos. Como vemos aquí, el Señor a ninguno mandó a fundar iglesia, porque es que la iglesia de Cristo somos nosotros que conformamos el cuerpo del Señor Jesús. Ellos era a predicar el evangelio, a traer, a llevar las buenas nuevas hasta el rincón del mundo, dice la palabra del Señor. Aquí en Asia, en varios puntos de estas ciudades donde estaban las iglesias ubicadas, formaban un círculo, estas iglesias empezando desde Éfeso, terminaba el círculo en la Odisea. Hacía como un medio círculo, dando a entender el Espíritu Santo en ese entonces que este mensaje era universal y era para todos, no solamente para las personas que estaban allá ubicadas. Los judíos se creían
ellos, en cada sinagoga que los apóstoles llegaban y los que habían creído en Jesús y habían recibido la promesa del Espíritu Santo por la imposición de manos que los apóstoles les hacían, habían siempre sinagogas de los judíos. Ellos, recordemos que eran rigurosos en guardar la ley y se creían escogidos y pueblos de Dios. Los gentiles, o sea, nosotros para los judíos no éramos dignos de Dios, eh, éramos paganos, idólatras, y todas estas cosas las introdujeron los judíos de ser injustos con los gentiles. Los gentiles somos los no judíos. Eso quería decir los que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. En Romanos 15:9, la misericordia de Dios llegó hasta todo el mundo. Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Romanos 15:20. Y de esta manera, hablando Pablo, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo hubiera sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca verán, y los que nunca han oído entenderán. Entonces, para esto fueron esparcidos los apóstoles y para esto fueron llevados a Asia, donde los apóstoles en estas 7 iglesias que son simbología de los miembros del cuerpo de Cristo, ellos fueron a predicar. Esas eran las ovejas que el Señor tenía que traer, que eran de redil. Entonces él tenía que permitir que la persecución en ese entonces, para que los apóstoles y todos los que habían creído en el Señor Jesús fueran hasta Asia y hasta allá, que habían gentiles y habían extranjeros, se predicara el evangelio del Señor. Muchos de estos cristianos y discípulos del Señor fueron perseguidos, asesinados y encarcelados por su fidelidad, su amor y su fe y el servicio hacia las cosas del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo a ellos ya les había advertido, como también nos advierte actualmente a nosotros. En Juan 16:33 dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, hermanos, cuando se predica un verdadero evangelio y cuando el Espíritu Santo nos guía y nos está quitando toda vela espiritual, muchas veces vamos a chocar con la palabra de Dios porque lo primero que vamos a decir es que a mí me enseñaron. Pero cuando consultamos directamente la palabra de Dios, ya todo cambia. Empezamos a ver todo como más claro y empezamos a identificar cuando es verdadero y cuando es falso el evangelio que nos están predicando. Una de las cosas que el Señor nos dice aquí es que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para disciplinar. Las escrituras mismas nos confrontan, las escrituras mismas nos corrigen en que estamos nosotros obrando mal, y ellas mismas nos va a corregir. Y nos va a enseñar también la voluntad de Dios. Entonces vamos a entrar en materia. Dice en Apocalipsis, ya viendo ya más claro cuál es
la iglesia de Cristo? ¿A quién va dirigido estos mensajes? ¿Por qué los apóstoles fueron hasta allá? Que espero que quede bien claro. Entonces, vamos a Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas. Bienaventurado quiere decir felices, gozosos, los que leen y oyen. Entonces aquí también el Espíritu Santo nos exhorta a leer la palabra de Dios. La revelación de Cristo, el Señor dice que Dios le dio a sus siervos. Nosotros los que conformamos los miembros que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos sus siervos. Todos somos sus siervos. Recuerden, hermanos, Dios no hace excepción de personas y aquí no hay ni grande ni pequeño, no hay ni sabio, ni hay brutico, ni hay teólogo, ni hay sabio, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y Cristo, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, él no hace excepción de persona. A todos nos da sabiduría, a todos nos da el mismo conocimiento, siempre y cuando nosotros vengamos con un arrepentimiento genuino. Dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hoy nos ha declarado por medio de su palabra, primero que la verdadera iglesia de Cristo es una sola, porque el Señor dice muy clarito que Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Él no dice que viene por sus 7 iglesias. Él no dice que viene por las denominaciones. Dice que viene por su iglesia, sin mancha y sin arruga. Entonces nos da a entender esta palabra y basada en la palabra que este mensaje es para cada uno de nosotros, sus siervos, los que conformamos el cuerpo del Señor Jesús, que es su iglesia sin mancha y sin arruga. Dándole gracias al Espíritu Santo porque nos está preparando, si es la voluntad de Dios, para este jueves empezar con la iglesia de Éfeso. Recordemos que esta profecía está en Apocalipsis y está vigente actualmente. Aquí el Señor dice que el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, el Verbo, era, fue hecho hombre, anduvo entre nosotros, se hizo pecado, clavado en una cruz, se hizo maldición. Y el que ha de venir, Cristo va a venir por su iglesia, sin mancha y sin arruga. ¿Y quién es su iglesia? Cada uno de nosotros. El Señor presenta su iglesia y pone el ejemplo como el cuerpo humano. Entonces, para que nosotros entendiéramos ese mensaje.
de que el cuerpo, él comparó su iglesia, esto hermanos, está en Primera de Corintios 12:14, para cuando entremos, cuando el Espíritu Santo, si es la voluntad de Dios, el jueves, ya tengamos ya un pleno conocimiento cuál es la verdadera iglesia del Señor. Y que esa iglesia sin mancha y sin arruga es cada uno de nosotros. Señor Jesucristo está esperando todavía y más en estos tiempos que estamos viviendo. El tiempo, dice la palabra de Dios, de la apostasía. En los postreros tiempos, el carácter de los hombres postreros está peligroso. Vemos que hay mucha maldad, matan a diestra y siniestra. Lo más triste de todo esto es cuando matan a un ser humano con una pedrada en la cabeza. Muchas veces quedan inválidos, muchas veces quedan en coma, muchas veces se van y ni siquiera tienen tiempo de arrepentirse. Muchos están ahorita con los afanes de la vida, no se detienen a escudriñar la palabra de Dios. Y nosotros es una advertencia en su santa y preciosa misericordia que el Señor nos está haciendo ahora, que hagamos un alto en nuestros caminos, que escudriñemos su palabra. La palabra de Dios es rica en sabiduría, en conocimiento. Nos reargulle, nos convence. Mira, estás haciendo esto mal, arrepiéntete, corrígete, corrijámonos. Y estaba diciendo hace unos minutos que muchas veces el golpe que le dan contundente a las personas por atracarlas, muchas no pueden tener un arrepentimiento y se van, y pues solo Dios sabe si serán salvos o si estaban con Dios o si oraban, si escudriñaban la palabra, si de pronto alguno predicaba. Prediquemos también el evangelio. Amémonos los unos a los otros como Dios nos amó. Y una de las cosas que nosotros debemos demostrar a nuestro prójimo, el amor, es predicarles la verdad. No llevar un evangelio pobre de que sigue así y Dios te va a escuchar. Sigue así, que eso no importa. Dios ama el pecado. Sigue así. No, hay que arrepentirnos. Hay que pedir también al Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo Dios nuestro Padre no nos va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Pidamos el Espíritu Santo para que el Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad. Y confiando en Dios, el jueves vamos a abrir, ya teniendo el corazón listo y dispuesto para la palabra de Dios. Vamos a abrir con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos, Padre, delante de ti con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra lo dice, que tú no lo desprecias jamás. Por eso venimos, Señor, y te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Perdona, Señor, a aquellas personas que nos han ofendido. Así como nosotros perdonamos
también perdónanos, Señor. Perdona también las ofensas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, Padre. Perdónalos. Señor Jesús, sé propicio a nuestro pecado. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Te damos, Padre, nuevamente gracias por esta hermosa y preciosa revelación, Señor, que al Espíritu Santo le ha placido hoy darnos a conocer y a entender, Padre, los 7 mensajes, Señor, a estas 7 iglesias que están ubicadas en Asia, actualmente la Turquía. Que estos mensajes, Señor, es una queja que tú tienes hacia nosotros. Que es, Señor, como el llamado a hacer un alto a nuestro camino, Señor, y confrontarnos nosotros mismos y guiados con el Espíritu Santo y reconocer en lo que estamos fallando, en qué estamos fallando y corregirnos, para así, Padre, presentarnos delante de ti como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, la cual el Señor Jesucristo ha ganado por medio de su sacrificio precioso, que es su sangre. Y ese misterio estaba escondido, Señor. Y tú te ha placido revelarnos hoy que esa es tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y que aquellos que creen en Jesús, que tienen fe, que guardan sus mandamientos, que obedecen tu palabra, son esos miembros que están esparcidos en todo el mundo, Padre. Son miles y que conformamos un cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Teniendo en claro, Padre, esta palabra que tú nos has revelado hoy y teniendo ya este conocimiento, disponemos nuestro corazón, Señor, para la revelación de los 7 mensajes que tú has dejado a estas 7 iglesias, Señor. Y con la guía del Espíritu Santo, Padre, para que sea el Espíritu Santo rearguyéndonos y convenciéndonos de pecado. Que ya estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Que de muchos el amor se ha enfriado, Padre. Que por los afanes de la vida, Señor, no nos permitimos hacer un alto en nuestros caminos para confrontarnos con tu palabra. Gracias por tu santa y preciosa misericordia, Señor, porque eso te ha placido en esta noche. Padre, ruego por cada uno de mis hermanos de este grupo, Señor. Ruego que los guardes del mundo, Señor. Ruego que los santifiques en tu palabra, Padre. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y umbrera a nuestro camino. Porque como dice tu palabra, nosotros somos la luz de este mundo, Padre. Y así, escudriñando tu palabra, tú nos libras de una generación maligna y perversa. Ruego por cada uno de estos miembros que conforman tu iglesia, que es tu cuerpo, Padre, para que sean santificados, para que seas tú, Padre, poniendo en cada uno de ellos un corazón limpio y un espíritu nuevo. Porque como dice tu palabra, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y esta es tu iglesia, estos tus siervos, Padre. Ruego por cada uno de mis hermanos, Padre,
Te pido que los guardes del maligno, Padre. Perdona cada uno de sus pecados, Padre. Líbranos del mal, Padre. Y como dice tu palabra, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Permítenos someternos al Dios vivo, al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Padre, pido también que esta palabra sea refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestras almas. Que aquellos hermanos que están enfermos de una o de otra dolencia, por medio de la fe, el amor y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, sean sanados. Aquellos que están en tribulaciones, que están en angustias, que están, Padre, en esa angustia de que tal vez tú no los escuchas, que se sienten solos, que se sienten aislados, que se sienten agotados, que se sienten tal vez faltos de fuerza. Por ellos oro y te pido, Padre, ten misericordia, Señor, y que sea tu palabra las que los consuele, los aliente y los levante, Padre. Y como dice tu palabra, confiad que tú has vencido el mundo, Padre. Y si tu Hijo venció el mundo, nosotros también por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener esos mismos beneficios. Gracias, Padre, por esta hermosa y preciosa revelación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.